Bueno, gente, buenas tardes. Es un gusto acercarles esta clase grabada en el que vamos a continuar hablando de nuestra intención de desarrollar la cuestión ambiental y la cuestión de la seguridad en el trabajo. Y la clase pasada hicimos una introducción donde vimos varios temas introductorios. Vamos a ir especializándonos y profundizando en distintos temas. En esta clase y por un espacio de unas 3 o 4 clases más vamos a abordar específicamente algo que es muy común a la gran mayoría de las industrias y es el tratamiento de efluentes líquidos. Lo van a escuchar ahí como tratamiento de aguas servidas también. Eh, en cualquier caso, como hablamos vez pasada, empezamos con en una industria cualquiera que utilice el recurso agua, empezamos un proceso tomando agua desde la red o desde un pozo, donde en nuestras experiencias, en todos los casos, ese agua tiene una calidad que es potable, la utilizamos en el proceso y una parte queda en el producto y otra parte se evapora y una última parte, que en muchos casos es la más importante, se vierte. Y cuando se vierte a algún lugar, ese vertido tiene una calidad distinta a la calidad con la que lo tomamos del medio ambiente. Es decir, empezamos con agua potable y cuando descartamos ese agua ya no es potable, tiene otra calidad. Con lo cual, la legislación impone a las industrias la necesidad, la obligatoriedad de tener que procesar ese agua, hacerle un tratamiento a ese agua antes de verterlo. Para poder hacer ese procesamiento hay que diseñar y poner en funcionamiento una planta de tratamiento de fluentes líquidos. Nosotros en la materia vamos a hablar rápidamente y en forma genérica de cuáles son los criterios para el diseño de plantas de tratamiento de fluentes líquidos y en particular para ustedes estudiantes de IASI lo que nos focalizamos es ver algunas variables críticas de diseño, algunas variables críticas de control de los sistemas de tratamiento y darle el enfoque o darle a ustedes la posibilidad de que piensen estrategias de automatización y control para, digamos, que ese procesamiento logre cierto nivel de autonomía. Eh, entonces, adentrándonos en el tema particular, imaginemos una industria X que procesa un producto tal y que tiene que verter una cantidad de líquido que es agua degradada en su calidad y que va a requerir un tratamiento. Esa planta no tiene ningún sistema de tratamiento hoy y va a haber que diseñarla. Entonces nosotros nos vamos a poner en la condición de ser quien pueda llevar adelante un diseño. Para eso se necesita recoger información certera sobre ciertos parámetros en la emisión de ese líquido. En particular vamos a necesitar conocer de ese líquido la calidad y la cantidad. La calidad va a tener que ver con medir en laboratorio las concentraciones de distintas componentes que tiene ese líquido degradado. Y en cuanto a la cantidad, basta simplemente con medir caudal. Es decir, por el extremo de la planta en donde sale el caño, por donde va a verterse el líquido, ahí hay un caudal y ese caudal es el que me va a dar la representación de cuál es la cantidad de tóxico que se está emitiendo. Medir caudal en un fluido líquido es bastante simple. Desde el punto de vista totalmente elemental, medir caudal basta con tener un recipiente aforado y arrancar un cronómetro y detener el cronómetro cuando el volumen llega a la marca aforada. Y si la marca son, pongamos por caso, 100 litros, y eso tarda un minuto, tendremos 100 litros por minuto. Ese es el método más básico, sencillo. Después hay otros métodos
eh, más ingeniosos, que es cuando, por ejemplo, el caudal del líquido se vierte a una cámara, como si fuera una especie de cajón, y ese cajón es como que el fluido llega ahí y por rebalse se descarga por una tubería hacia el lugar a donde vaya a descargarse. Entonces, el que está llegando hacia ese, hacia ese cajón, se le coloca una especie de chapa. Esa especie de chapa la vamos a ver aquí. Esa especie de chapa es una chapa con un corte en B, en este caso, hay de distintos tipos, ¿sí? Esto se llama placa vertedero. Aquí está en un canal, simplemente a cielo abierto. Entonces, el fluido aguas arriba de la chapa eleva su nivel respecto de aguas abajo y esta altura que se ve en el corte, esta altura que gana el líquido, está relacionada con el caudal. Y hay distintas fórmulas de ecuaciones empíricas de diseño. Y hay tablas también para distintas, digamos, configuraciones de esta placa. Este sistema se llama de placa vertedero. Y hay otros sistemas como la canaleta partial, que es una especie de restricción que se le provoca al fluido a través de esta garganta. Esto está confeccionado generalmente en concreto, puede ser también metálico. Y obviamente el fluido llega a la garganta, al restringírsele su paso, se eleva, ¿sí? el nivel aquí en esta zona de la garganta para su descarga final y esa elevación se puede leer en este tubo. Simplemente midiendo la altura y una ecuación de diseño me va a dar cuál es el caudal instantáneo en ese punto. Obviamente que es medir altura, también desde el punto de vista de la automatización y del control, eso no trae demasiada complejidad, medir altura de un líquido, ¿sí? En una columna. Aquí se ve un claro ejemplo de este cajón que les contaba. Este cajón se llama cámara de aforo, ¿sí? Que generalmente está a la salida de cualquier sistema de tratamiento. Entonces viene el líquido por aquí. Al ponerle el líquido, al verter el líquido en el cajón, este cajón tiene un tabique. En ese tabique se le inserta esa chapa, que ahí se ve de frente, una placa con un corte en B en este caso, de 30 grados, pero hay distintos tipos. Entonces, obviamente que la altura de este lado es mayor que la altura de este. Por rebalse, obviamente se vierte el líquido hacia afuera. Y esta altura está relacionada con el caudal, como vimos antes. Este es el sistema de placa vertedero puesto ya no en un canal abierto como fue acá, sino simplemente está en una cámara de aforo. Esta cámara de aforo tiene ciertos parámetros de diseño establecidos por legislación que hay que cumplir y demás. Simplemente entonces imaginando una planta que hay que diseñar su tratamiento de fluente, lo que necesito conocer, dije, la calidad y la cantidad. La calidad es tomando una muestra. Se toma una muestra aquí, a la salida, y se hace un estudio de laboratorio. Y la cantidad se mide el caudal. Ahora bien, en las plantas industriales es muy raro tener eh, caudales constantes y calidades constantes. Salvo procesos continuos, 24 horas, 365 días del año, produciendo siempre lo mismo. De hecho, existen esas plantas, en industria química hay muchas de esas, industria de la petroquímica también, y otros procesos. La gran mayoría tienen variaciones día-noche, por turno, variaciones estacionales, variaciones en día en la semana, variaciones tanto de calidad como de cantidad. Con lo cual hay que para poder tener esos datos de entrada, esos inputs para un diseño de planta de tratamiento de fluente, yo voy a necesitar tener un estimado certero de la calidad y un estimado certero de la cantidad. Entonces hay que definir algunas estrategias para poder hacer el muestreo. Estas son las tres estrategias comunes, típicas que se utilizan para poder determinar la calidad y cantidad de efluentes líquidos a ser tratados. Se hace en el primer caso, si yo tengo una industria donde el proceso es constante y continuo y no cesa
y siempre se produce lo mismo y con el mismo caudal, la misma cadencia de producción, vale con ir a medir el caudal una vez y tomar una muestra una vez en cualquier momento del día. Eso se llama muestreo puntual. Y en ese muestreo puntual es representativo de lo que sucede en ese vertido. Y no hay mucho más que discutir. ¿Qué sucede cuando hay cambios, ¿sí? En la calidad del vertido? Es decir, la composición, ¿no? La cantidad de tóxico que puede verterse ahí dentro varía día-noche u horas del día, pero el caudal es exactamente el mismo siempre. En ese caso se hace lo que se llama un muestreo compuesto. Es decir, se van tomando submuestras a lo largo del día, conociendo la información de cómo es la variación de la calidad, suponiendo que hay una variación entre 3 turnos. Se toma una muestra por caso, una muestra de 1 litro a la mañana, 1 litro a la tarde, 1 litro a la noche. Y eso se mezcla y se compone una sola muestra. Eso se llama muestreo compuesto. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es teniendo, digamos, una foto en donde sumo todo, una película donde sumo 3 fotos, digamos, y puedo ver la película completa de la calidad del líquido. Total, la cantidad el caudal es el mismo siempre. Y finalmente, las plantas que tienen variaciones tanto de calidad como de cantidad, es decir, variación de caudal y variación de composición, ahí se hace lo que se llama un muestreo compuesto, pero compensado. ¿Compensado qué? Compensado por la variación de caudales. Entonces, para eso se necesita medir y conocer el caudal en los distintos momentos en los cuales hay diferencias. Supónganse 3 turnos distintos, a mañana, tarde y noche. Se mide el caudal a la mañana, se toma una muestra a la mañana, se mide el caudal a la tarde, se toma una muestra a la tarde, se mide el caudal a la noche, se toma una muestra a la noche. Ahora, la toma de muestra, el volumen de cada alícuota en cada caso, la vamos a variar porque va a variar el caudal, de modo tal de no estar subestimando cuando tomo una muestra demasiado pequeña o sobreestimando cuando tomo una muestra demasiado grande en relación a su caudal. Es decir, esa composición se hace teniendo en cuenta la variación de caudal en relación a un caudal promedio por ejemplo, el día de análisis, el día de estudio. Entonces, hay que tomar distintos volúmenes, distintas alícuotas de muestra a estos distintos tiempos. Entonces, ¿cómo se determina el volumen de la alícuota? Simplemente teniendo un caudal instantáneo, es decir, el caudal en el momento en el que se toma la determinación del caudal, tengo un caudal instantáneo, voy a tener un caudal promedio a lo largo del día, para un día típico de producción, y voy a tener un volumen total de muestra que yo quiero tomar. Entonces, supónganse que quiero tomar 10 litros de muestra en 3 días, son 3, n va a ser igual, 3 días, no, en 3 momentos del día, voy a tener mañana, tarde y noche, el volumen total es 10 litros durante todo el día de trabajo, el caudal promedio es algo, pongamos por caso, no sé, 1 metro cúbico por hora, entonces simplemente esta es una constante, volumen total, esta es una constante, cantidad de muestra, el caudal promedio es un dato que lo voy a obtener haciendo una medición previa, y entonces voy a las 8 de la mañana, el caudal es tanto, hago el calculito y determino ahí cuál es el volumen de muestra que tengo que tomar en ese horario. A las 2 de la tarde hago lo mismo, a las 20 horas hago lo mismo. Y ahí ya voy a tener 3 submuestras o 3 alícuotas que van a variar su volumen respecto del volumen total, compensadas por la variación del caudal. Y a esas 3 sí las junto, las compongo. Y ahí tengo una sola muestra donde yo hice una ponderación por la variación de caudal. ¿Sí? Esto se llama muestreo compuesto compensado. Con esto, de alguna manera, tenemos los 2 primeros datos de input para diseñar una planta de tratamiento. La calidad y la cantidad. Ahora yo les voy a dejar ahora que piensen cómo se podría automatizar una toma de muestra compuesto compensado en una cámara de aforo de este tipo. ¿Sí? Se los voy a escribir en el trabajito práctico, se los subo, ustedes lo resuelven y en la próxima clase, que va a ser presencial del sábado próximo, ahí lo vemos y lo debatimos. Así que esta es la clase de hoy, con la cual aprendemos el primer parámetro de diseño de una planta de tratamiento de fluentes líquidos.
Gracias.